Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Juan. Hoy con el capítulo 5, el versículo 10 del Evangelio de San Juan. Entonces los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Queridos amigos, ñañe punuma ave entonces la controversia, ñañe punuma entonces la doicuaseyan va eve por un sentido simplemente leuleyo, ¿entienden? Es una mala interpretación de lo que es el Shabbat, el significado del Shabbat, del sábado. No te es permitido, la ley por la ley. Entonces es muy difícil, queridos amigos, si es que nosotros no somos capaces de hacer una interpretación profunda, ¿verdad?, en el seguimiento de Jesucristo. Bueno, ñamañamila contexto bíblico, ve. Este versículo nos introduce al conflicto explícito entre la acción salvadora de Jesús y la interpretación legalista, ahí está, legalista de la ley por parte de las autoridades. Entonces, muy legalista, leuleya. Aquí se utiliza el verbo elegón, decían, esa es la palabra, decían, elegón, indicando una insistencia continua. Esta insistencia continua, queridos amigos, aparece también en existing, es lícito, es permitido. Entonces estas palabras son palabras clave, ¿verdad? O sea, es permitido, no es permitido, y sobre todo algunos que dicen eso, que buscan eso, y el existing es un término jurídico, que remite a la legalidad de una acción. ¿Es legal o no es legal? Debe capturar ya pógina perta palare ya o ibaígina. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces estamos entrando en el aspecto bien ritualista, en el aspecto bien leuleyo. Esto remite a una legalidad simplemente de la acción. Pero luego está la palabra arai. Arai quiere decir llevar, cargar. Verbo que describe la acción concreta que genera el conflicto. Genera conflicto. Y esto exegéticamente, si nosotros vamos a mirar, encontramos que el foco, es decir, la atención, se va desplazando de lo esencial y lo fundamental. Va ejina la ñande, la ñajano, amba la ñamañaba, la curación. Upeango la sanación. Upeango la ñanda interesante. Ñandego ya yo topa hasean die. Ave, oye, ñande que había uno que hacía 38 años que estaba ahí. Catú, bebeína, nunca ni catú. Íbamos a ver paña de la historia, lleva.
Nunca diga tú un maeve, pero lo que sea. Pero en fin. Entonces, va él añada no acuina, va él hoy cota, peñan de yaraico, como un güerata, pea beta y con va él oye pota. Y el Señor le cura. Pero con anga, va él oye poa, con a. How desvía la atención. Entonces, el foco importante de la sanación se desvía, queridos amigos, hacia el Shabbat. ¿Es lícito o no es lícito sanar en sábado? ¿Entienden? Entonces, en lugar de ser un motivo de alegría, nosotros estamos desviando más bien hacia una transgresión de una norma. ¿Entendés? Imagínense yo que, güey, ya mañana que haya calcular que ya guapiña mañana, ya entendés. Porque muchas veces dentro de nuestra manera de actuar, el aspecto leguleyo. Vean, en todos los grupos siempre hoy. Hoy en la grupo aparece, lleva, y que se hace, pero muy cerrado, ¿verdad? Muy cerrado. Todos los conflictos de grupos muy cerrados siempre caen después en una herejía en realidad. Yo digo, este día anda allí por 20 mapé palabra herejía, porque es una palabra muy dura, ¿verdad? La palabra herejía. Pero en realidad, esa sería la terminología, por lo menos dentro de la teología, esa es la palabra exacta. Son herejías. Y como le estaba diciendo, entonces la llante huerajaina hacia una herejía. Y porque se vuelven leguleyos. Les cuesta abrirse a una novedad donde lo más importante es la curación, en este caso la sanación, pero así también en otros movimientos y en otras acciones. Por ejemplo, alguno, oñasuana, hay yurube mantiga, tú la o comulgar, por ejemplo. Peando ya poero o lo que sea, entonces nambre, güey. ¿Cómo voy a decir, güey? El Papa León XIV, es tranquilo, cardenal, cuera entero, me recibe la comunión, güey. Algunos muy la hipó, o recibí la hipó, sin ningún problema. La otra dato recibí yurube, a otro, bueno, como sea, ¿verdad? O sea, no podemos pues quedar en lo leguleyo. Detrás de ese común unión va el añandela yajecaña, va el añandela hipotaña. En síntesis, va el are usea y se vea. Y entonces este texto aquí, queridos amigos, nos está revelando una inversión de prioridades. Va el año de prioridad, va el yajeca. La ley entonces está siendo colocada por encima de una vida que ha sido restaurada. ¿Qué es más importante? Esa vida que ha salido del pecado, esa vida que ha sido restaurada. Y ahora levántate, toma tu camilla, es decir, pende debilidad, erajan día eguata por un nuevo camino, o una nueva añadeña mañana ya va la bella pues, si na mañana pela omungueraba que chupea lleva y pone tego con en la vicio y en la caña y con esa aña por mañana va y con ella pues te llego sao amigo te llego pea que amo, ¿entiendes? Entonces es mirar con una interpretación tan rígida que esto es lo que puede oscurecer el accionar de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 5 siempre, y hoy con este versículo 10. Entonces los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado
y no te es permitido llevar tu camilla. Belleza guapa. Es sábado, cambiamos totalmente entonces de la sanación, de la curación. Peñandeña no acuejina curia lleva peñande yara ya poco hagamos puashbe. Levántate, toma tu camilla. Penden va a sepo y ya eso depende pecado. Tomar quiere decir asumir tu realidad. Tomar tu camilla quiere decir con anga y ese era pero te controlar. De humo a mala de ne monga uare ya posarambín de rogabe, ne envíe condi, ne familia acuerdan. Tomar tu camilla quiere decir eso. Y asumirla de realidad será. Y entonces, aquí queridos amigos, miramos un poco desde un contexto cultural, antropológico, que este versículo nos invita también a entender que el conflicto entre norma y experiencia vital, hay conflicto entre una norma, una ley y la experiencia vital. El término es cardía, es decir, corazón, cardía, que representa la disposición interior que aquí aparece como que está cerrada a el cambio. Aquí nos cerramos a esa novedad. Daya esa se petecoe paju. Hateku yande ya hipotá va y cuando dere cambiar hateku ya hipotá o continúa de la misma manera. Cardía, corazón. ¿Qué corazón tenés? Y la vida, es decir, la vida que nosotros buscamos, esto lo que expresa es plenitud recibida por el hombre sanado. Es lo que está recibiendo es vida, por fin. Porque lo otro, la icaula, inmundala y corrupto, eso no es vida, no es vida. Porque a la larga, queridos amigos, todo esto cae sobre nosotros. Otras religiones y otras expresiones, el karma que te dicen, ¿verdad? Con otras expresiones. ¿Verdad? Que es lo mismo. O allí una gana y rayo, ya añade. O allí una gana y rayo, es decir, y se nos vuelve todo de nuevo, queridos amigos, porque estamos con las manos manchadas, ensangrentadas. Estamos así. Y la vida, sin embargo, que ofrece el Señor, es una plenitud de vida, el hombre sanado. De la crisis, es decir, del juicio, se está evaluando. Y nosotros algunas veces hacemos un juicio crítico, crisis, pero negativamente, ¿entiendes? En lugar de favorecer, de aplaudir y decir, por ahí te digo, lleva con la osela y camilla y gina. Entonces, esa identidad religiosa que estaba fuertemente vinculada con la observancia de la ley, simplemente también nos mete a nosotros en crisis. Porque al final decimos, bueno, ¿y qué es lo que tiene que aquí prevaler? ¿La ley? ¿O tiene que prevaler esa vida existencial de este hombre que sale de una situación de pecado? Y entonces, si nosotros no entendemos eso, podemos priorizar la norma sobre la persona. La norma sobre la persona. Y desde un aspecto antropológico, por lo tanto, el texto nos está mostrando cómo el ser humano puede absolutizar estructuras al punto de perder de vista el sentido original de esa estructura. Recordemos, queridos amigos, que el aspecto de la ley lo que tiene que hacer es ayudarnos para que nos humanicemos. Este es un camino. Shekai Buruyevia son las muletas. Las muletas son las leyes que nos ayudan a apoyarnos, pero una vez que uno está sano interiormente y ya sabe y conoce esas leyes, uno tira las muletas. No puede la ley simplemente estar rigiendo tu vida, sino quiere decir que nunca de cacuay como cristiano que asume su verdadera vida. Entonces, queridos amigos, en el siglo I, el cumplimiento del sábado históricamente estaba regulado por interpretaciones detalladas, muy detalladas con la ley. Y así el griego nomos, ley, representaba la Torá y sus desarrollos también, porque ellos lo van desarrollando con normas, con leyes.
Y todo esto de una manera interpretativa. La palabra parábasis quiere decir transgresión. Parábasis, transgresión. Y entonces es una ruptura, ¿verdad? Ellos miran como una ruptura con la ley, una ruptura con esa norma. Y esa norma es el Shabbat, el Sabbatón, que era eje central de la identidad religiosa, ¿verdad? No es por nada, ¿verdad? Pero el Shabbat, eso lo encontramos en el capítulo 31 también del Éxodo. Es muy interesante cómo te va explicando y en otros pasajes también. Pero, queridos amigos, aquí cuando te está diciendo el Shabbat, que es considerado como una violación, según algunas interpretaciones rabínicas, aquí nosotros estamos entendiendo que este contexto donde la observancia externa se había convertido ya en un criterio tan importante, principal, todo Shabbat, ¿verdad? Y entonces este criterio de fidelidad comienza ya a generar también tensión con esa acción liberadora. Porque si va a bendiga tú allá pomba diga tú allá. Entonces, queridos amigos, atención, por eso es que Jesús después va a decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día sábado. Y digo la ya por la sábado, porque el sábado era el día en que el hombre tendría que dedicar completamente a la Torá, a la ley, a Dios. Pero es el hombre, ¿entienden? Y cuando hay situaciones difíciles, queridos amigos, Shabbat está al servicio del hombre, ¿entienden? Y no el hombre esclavizado de un Shabbat. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, como siempre, versículo 10 en el día de hoy de nuestro estudio. Entonces, los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, en este versículo. Por lo menos doña Mañamita, dos, por lo menos doña Mañata. El primero es el permitido, la palabra permitido, no está permitido. Eso decíamos exestin. Este término exestin pertenece al ámbito jurídico y define lo que es lícito según la ley. Entonces, entonces, ¿qué es lo que es lícito? Va elega tu de la yayapo. Hamba ela dikatui la yayapo de hinagoa. Entonces el existing, miramos de un aspecto bien jurídico, la ley por la ley, el nomos. Apegándose la yayan y la de yucajina el aspecto, ¿verdad? Simplemente del ámbito jurídico. Y por eso define lo que es lícito según la ley. Define y dice qué es verdaderamente lícito. Y el uso aquí del existing muestra cómo la religión puede reducirse a un sistema de permisos y prohibiciones. Ya subraya que opea. Haña maña pona que hañando pona que. Ya yesa pe a que hañando pona. Yande apisaña moija. Ya, bueno, vayan de Yara y añade. Dice, el uso muestra cómo la religión reduce a un
sistema de permisos y prohibiciones. Sistema y prohibiciones. Queridos amigos, es una de las cosas que siempre estamos, ¿verdad?, anunciando, diciendo y tocando. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, porque hay muchas influencias, lastimosamente, de sectas, protestantes, y bueno, y eso tenemos que estar, por eso es que tenemos que estar formados. Supergoña de Jay Kwan, porque si no, otra gente de cualquier lugar, hija, de la de Kwan, y sí, eres tan de. A ver, lo que vayan de Heu, pues de Jay Kwan. De Jay Kwan teológicamente, de Jay Kwan exegéticamente. Que el uso, aquí por lo menos, cuando el Exestin muestra a nosotros que la religión se puede reducir a un sistema de permisos y prohibiciones. Y yo eso es lo que siempre escucho, ¿verdad? Siempre escucho. Yo alguna vez he dejado mi programa de televisión, ¿ve? La ñande periodista cuera, oye, una vez estamos ignorantes, ¿verdad? Estamos ignorantes de estas cosas. Entonces nuestras preguntas son, ¿y por qué la iglesia prohíbe? ¿Y por qué la iglesia? O sea, naña entendéis eva la Torah, naña entendéis eva la ley, naña entendéis eva la oñeme añande simplemente como un conducto para que nosotros lleguemos a un objetivo. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero, te a estudiar la ingeniería civil, ya que en cosa más concreta. Bueno, dejo la primer año, o bebé, bebé la andere aprender, imagina, ya pomado de puente, ya pomado de ruta. No. Te meten en un conducto. Y ahí te enseñan muchas cosas, matemáticamente, álgebra, cosas, construcciones, estudian a veces ya pongan cemento, lo que sea. A veces ven ingeniero fuera, a veces corregida. Pero es un conducto. Segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, apenas de estudiar por lo menos 6 años por estudiar, mínimo, imagínate. Entonces, digo que tú eres más hábil, se ayuda a ver con la norma, con la ley, con la chigüirula, tanto tiempo la estudian, ¿no? Y pues si está hasta allá por la puente, hasta allá por la... Algunos ya se oyen, no tú ya se oyen, porque ya de ruta, cuera, a vender, sea mi calle, cuera. Haría falta, o crimi, 2 veces, una vez te me una hora para te llegan la ama. Que sigue humeando y que ella, güey, en la norma, ni en la regla, ni en la ley, va esa ya puana, ni bojinara, umi, tape umia. ¿Entendiste? Entonces hagan entender por una vez para dice la ley en la vida espiritual. Hope algo y coañan de si por ejemplo la tuya no lo con se ipa y na la siaja hay que la seminario al día siguiente, ay qué bueno, ay cómo sabe rezar, ay qué caritas lindas, ay yo puta poner teicos geselas y hábitos las y alba la pea que amo. De añana te joy copí, te joy escapi, te joy puraje, te joy en reuní, te joy en boé, te joy en bapo moriajún, 7 años de añana. Te joy guapú, te joy leer, te joy investigar. A pesar de otra escena. O sea, hay un conducto, queridos amigos. Apeándolas y añandeina. No puede entonces una religión quedarse en un sistema, ¿verdad?, de permisos y prohibiciones. Ya digo, ya jamón buribeana. A ver entonces qué es lo que está permitido. ¿Qué es lo que está permitido? No. La ley no es la ley por la ley. La ley te sirve, queridos amigos, para después llegar a tu objetivo. Pero reico te ve en la ley, pero ni que tú y la repita la ley, ve. Sino que en deupea, emomba etan dereco, bebe, y ese va a ser lo que va a formar tu estructura mental y tu capacidad para poder después actuar. Y la otra palabra es justamente llevar el airo, ¿verdad? El airo, va el airo. Significa levantar, cargar. Y en este contexto convierte en el centro del conflicto. ¿Por qué? Y porque lo que era signo de esa nación en este momento, de ella es llevar la camilla, airo, carga tu camilla. Ese es el símbolo de tu enfermedad.
porque upea hablan de debilidad. Aupean indere guatata, toma tu camilla. Saben allá pues magia, de yara. Genio y figura hasta la sepultura, dicho en español. Genio y figura hasta la sepultura. Upea y se ina peñande yahuerecoa. Peñande pupeo hija, peñande recoe existencialmente. Upea ñande yahueraja, ñama no bebé. Pean de hueraja tan en día, pean de camilla. Quiere decir que upea arin de la remba, pon aprenden ba ascendie. Entonces, la camilla está siendo reinterpretada como una falta, revelando la distorsión de la mirada legalista. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con más de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el capítulo 5, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Entonces los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Entonces no está permitido para vos llevar tu camilla. Vamos a ver algunas enseñanzas clave. En primer lugar, la ley sin comprensión puede convertirse en obstáculo para reconocer a Dios. Está bailando jaljuya, entre comillas, peñán de yara, lleva. Porque peñán de yara ahí, orecoitei y leyeterei veñan de yaraje. Orecoiterei normas en la yayapoaraje, lleva. ¿Por qué? Y porque ellos se quedan simplemente en la ley por la ley, ¿verdad? A mí me gustó esa expresión del Papa Francisco, algo de salida espectacular. Por lo tanto, yo era periodista, así estaban comentando de un Viernes Santo cuando él era obispo. Ojo paraguayo Apiteve en las villas miserias de Buenos Aires, ojo Perú y paraguayo Apiteve, y alguno le ofreció, porque ojo, la Viernes Santo. Hoy qué ves a la villa, ve, hoy qué te oiga paraguayo, ve, WhatsApp de ahí, ve, no, muy, ve. Hoy qué es el obispo, Viernes Santo, uy, cuay, uy, ve. Entonces entró y le ofrecieron carne, asado poná, Argentina, mira, con la asado poná. La asado, el obispo de Buenos Aires, Bergoglio, nuestro papa, que fue Francisco. Bueno, y así estaba explicando, y entonces el otro le pregunta, monseñor, le dice, pero él ya era papa cuando estaba contando esa anécdota, ¿verdad? Y le dice, pero usted entonces pecó, y Viernes Santo, no llegó a la Viernes Santo, según la ley, según la Torá, según las normas. O mañana ese Francisco, ¿y quién te dice que yo no soy un pecador, Jesús? ¿Entendés? O sea que le salió, ¿verdad? Pero con una salida bien curepico, como decimos nosotros, pero haciéndole entender, ¿verdad? Que es otra la dimensión, ¿verdad? Que ahora no vamos a entrar, ¿verdad? En toda una cuestión aquí de explicar un poco, pero la ley sin comprensión, queridos amigos, pueden convertirse en un obstáculo verdaderamente, en un obstáculo. Porque somos ritualistas, nos dejamos llevar simplemente por la ley. La ley, queridos amigos, incluso nos hace mejores de lo que la misma ley te está pidiendo. Porque vos tenés que hacer parte de tu vida, ¿entendiste? Entonces él aquí miró otros valores humanizantes y entonces
hizo prioridad de valores, queridos amigos. No se dejó llevar simplemente por una ley, no comer carne, sino que su humanidad, que miró muchas veces más y entendió, ¿por qué este está comiendo carne? O por ignorancia, o porque no sabe, o porque es el único día, Viernes Santo, que no están trabajando, es el único día que se está encontrando con su familia. ¿O será que fue el único día en que estos que están aquí en esta villa miseria tuvieron plata para comer 1 kilo de carne? ¿Entendiste? O sea, él está entrando en una valorización mucho más amplia de la ley por la ley. Entonces, queridos amigos, la ley sin comprensión nos puede llevar a nosotros a encontrar obstáculos por todas partes. Una segunda enseñanza: no toda observancia externa refleja una verdadera fidelidad interior. No toda observancia. Pues yo puedo ser muy observante. Yo me voy todos los domingos a la misa. Yo, no sé, hago esto. Yo esto y aquello. Pero pues, soy infiel en mi familia. Soy infiel en mi matrimonio. No le cuido bien a mis padres. Muchas otras cosas. No es siempre porque yo digo, no, eso es lo que dice la ley. Yo cumplo a rajatabla. O si no, yo me voy, como dice alguno, siempre la tu papá veja peamo, haciendo me la como le va a se aña, si vecino, se añala, se trabajo, se añala, se pisando. No toda observancia externa refleja una verdadera fidelidad interior del corazón. Una tercera enseñanza es que la vida humana debe estar siempre por encima de interpretaciones rígidas. Eso es lo que dijimos, eso es lo que decíamos lo del Papa Francisco, ¿verdad? La vida humana, nuestra humanidad, nuestra cercanía, debe estar siempre por encima de interpretaciones rígidas. Por eso es que Jesús cura los días sábados, como muera los días sábados. ¿Pero por qué? Por su humanidad. Y fíjense que casi todas las curaciones de Jesús, los evangelistas nos ponen que Jesús lo hace en un día sábado. A todos los que son leuleyos, la ley por la ley. Entonces, por interpretaciones rígidas. Porque dice, porque está escrito, porque... No. Aquí, queridos hermanos, una humanidad es esencial y fundamental para hacer un camino de conversión. ¿Entiendes? La verdad ya bueno, entonces ya la paré, ya paré la cristianoja. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el juicio sin misericordia puede cegar ante la acción divina. Claro, porque entonces yo no soy misericordioso y no estoy haciendo un proceso. En todo caso, desde la misericordia, vamos a hacer un camino para una verdadera conversión, para que hagamos parte esencial después de nuestra vida, las leyes que vamos a entender que son, ya dijimos hace rato, para nosotros muletas, que nos van a enseñar a nosotros para que podamos después vivirlo, pero porque estamos convencidos. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Cristo invita a redescubrir el sentido profundo de la ley como un camino de vida. La ley es un camino de vida. La ley que yo interpreto y que yo lo pongo en práctica hace que después yo viva de esa manera. Es la práctica de la ley lo que me va a llevar después a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es decir, me voy siempre a misa todos los domingos, pero después yo no me voy simplemente porque es obligación, sino que es una obligación moral, diríamos, porque yo sé que es necesario comunicarme y entrar en comunión con mi comunidad, conmigo mismo y con el Señor. Pero eso lo hago parte de mi vida, no porque dice la ley simplemente, sino que porque yo estoy convencido. Pero la ley es la que me va a invitar a redescubrir y a darle sentido a esas muletas que me van a ayudar a vivir auténticamente la vida cristiana. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.